'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside, and I lay in tears in bed all night. Doctores, por favor, confírmeme de que se logre ver bien la pantalla y que me escuchen. Sí se ve, doctor, y se escucha. Buenas noches. Ver, Buenas noches, sí se muchas escucha gracias. perfectamente y se ve, doctor. Genial. En ese caso, comenzamos nuestra jornada del día de hoy. Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a avanzar el tema de infecciones ginecológicas, que para la, por favor, les pido la pantalla, doctores, que para la practicidad vamos a partir en dos jornadas el día de hoy, que es infecciones del tracto genital inferior, y vamos a luego ver enfermedad pélvica inflamatoria como infecciones del tracto genital superior. Como es de costumbre, vamos a empezar con nuestro caso clínico del día de hoy, ¿ya? Tengo una pacientita de 25 años de edad con los antecedentes de gesta 1 para 1. Acude a consulta externa por la presencia de flujo genital con mal aroma. No se presencia de dispareunia ni síntomas urinarios. Dicha sintomatología se presenta nuevamente tras un episodio similar hace 2 años. Actualmente la paciente usa preservativo ocasional y tiene pareja estable. Signos vitales estables y a la especuloscopía se aprecia un escaso flujo grisáceo sin datos de edema. Los laboratorios, leucocitos de 7500, ego con leucocitos de 5 a 7 por campo y un pH vaginal de 5. Trombas uterinas levemente dilatadas y la paciente es de profesión mesera. Si quieren verlo con el ahora, si quieren simplemente vayan pensando en función al caso en relación a todo lo que vayamos a ver el día de hoy al final, como ustedes manden. Bien, empezaremos, doctores. Múltiples bacterias conviven como comensales en la zona genital, como es también en todo el cuerpo, ¿no? Toda parte del cuerpo tiene flora microbiana normal de esa zona, que muchas de las oportunidades esa flora microbiana ayuda en los procesos fisiológicos de inclusive del ser humano adecuados en ese órgano o en ese aparato donde se encuentra ese germen. Pero para que haya una irrupción en el tracto genital inferior, para que haya una infección como tal, tiene que ocurrir un, un desbalance entre estos tres parámetros. Número uno es que se altere el pH. El pH de la zona genital es ácido, ¿no? La bibliografía dice de 4,5 a 5 es lo que debería haber. Si se irrumpe este ciclo, va a haber la probabilidad de un proceso infeccioso. Otro detalle está en la presencia de lactobacillus acidófilos que forman ácido láctico en la zona genital y también son los responsables de que este pH se mantenga de esta manera, ¿ya?
Otro detalle es la misma flora genital normal, predominantemente es Lactobacillus acidophilus. Entonces, estos tres parámetros hacen un equilibrio en relación a la flora microbiana normal de la vagina y que además interfiere en su fisiología. El hecho de que se irrumpa este detalle es el factor para que pueda haber un proceso infeccioso, ¿ya? Y aquí tenemos qué factores pueden modificar justamente este triángulo de equilibrio para una infección, ¿no? Que el pH no sea ácido, justamente, ¿ya? Algunos hongos, como por ejemplo la Candida albicans, secretan esta molécula candicina que les sirve para poder adherirse al epitelio. La producción de peróxido de hidrógeno, que no haya estimulación estrogénica. De ahí radica que las infecciones genitales de este tipo son más frecuentes en la etapa reproductiva de la mujer porque el estrógeno es la principal hormona patrocinadora para que haya ácido láctico por lactobacilos. Pacientes con factores inmunológicos o de inmunosupresión, ¿no? Como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes con alguna enfermedad cancerígena o tratamientos supresores, tienen más chances de tener estos detalles. Y otro es en función a los factores externos, como el uso de toallas, el uso de tampones, el dispositivo intrauterino, el uso de cremas, jaleas, espermicidas. Todos estos detalles pueden interferir en que haya un proceso de infección vaginal. Y una vez que hablamos de las infecciones primordialmente de tracto genital inferior, pues la bibliografía le gusta un poquito distinguir por zonas anatómicas, como por ejemplo las infecciones en la vulva. En la vulva se puede presentarse piodermitis, que por lo general esto ocurre si fuera la aparición de un forúnculo que puede ser de tamaño pequeño o hasta puede llegar de manera voluminosa, 1 centímetro, 1,5 centímetros, que va a presentar una pústula muy dolorosa en la signosintomatología. El tratamiento de elección sería drenar esta piodermitis. Tenemos también vulvitis por cándida, ¿ya? Esta patología es muy predecesora a la candidiasis vaginal como tal, solo que dicha sintomatología se va a extender hacia la vulva, con una vulva eritematosa, con un flujo blanquecino, grumoso. Y también tenemos las vestibulitis, que la bibliografía dice que es predominantemente por infecciones del virus del papiloma humano, ¿ya? Y que dentro de su factor para la patogenia está una alteración en la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Cada una de estas podrá tener una perspectiva de tratamiento médico, depende del agente etiológico que esté haciendo la infección, o el quirúrgico en los casos de piodermitis para drenar ese pequeño forúnculo, y a veces es mejor hacerlo bajo sedación porque duele bastante las piodermitis. En la base de la vulva, en la cara interna de los labios, entre menores y mayores, se encuentran unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolino. Estas glándulas se encargan en parte de la lubricación que tiene la zona genital para que ésta sea húmeda. El que se instale una bacteria en el conducto de la glándula se llama bartolinitis. Y si afecta la glándula como tal, va a formar un absceso. Los agentes etiológicos más frecuentemente que producen tanto bartolinitis como absceso de Bartolino están E. coli, treponema pálido y también la presencia de Neisseria gonorrhoeae. Estos son de los más frecuentes. Pueden haber otros, ¿no? Inclusive la misma Carneriella vaginalis, Tricomona vaginalis, que se llama enterobacterias, pueden producirlo, pero estas son las más frecuentes. Y se empieza en los casos de absceso a formar una masa que es de crecimiento rápido, dolorosa, caliente, es decir, con la tetrada de Celsius, y que se llama además con rubor. Por lo tanto, se forma un absceso. En los casos de absceso,
sí o sí tendrá que ser una perspectiva con drenaje quirúrgico, pero es muy sugerente el tratamiento antibiótico pre y post drenaje muchas de las veces o al menos post drenaje. Los antibióticos básicos que nos sugiere la bibliografía para el tratamiento de la glándula de Bartolino está entre penicilina y clorfenicol por los agentes etiológicos más frecuentes. Si se tiene la sospecha clínica y de antecedentes de que la paciente tenga una infección por gonorrea o hasta inclusive puede ser clamidia, los tratamientos tendrían que ser en base a doxiciclina y tetraciclina, donde en estos casos además el tratamiento debería ser de pareja. Una de las infecciones genitales más frecuente es la vaginosis bacteriana. Y la vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana, poliagente, porque que se llama vaginosis, Gardnerella vaginalis es el primordial, pero puede estar con Clostridium sp, pueden ser bacteroides, pueden ser Peptococcus, puede ser Mycoplasma hominis, los que formen este complejo. De todos ellos, Gardnerella vaginalis es el más frecuente. Y hay que tener en cuenta que este complejo bacteriano, para hacer el proceso infeccioso, hay unos factores para consideración que van a ocurrir para que haya esta infección, ¿no? Que es, por ejemplo, la presencia de ácido succínico y ácido acético, que son medios que pueden ser favorables para el crecimiento de dicha bacteria. El aumento, porque Gardnerella vaginalis es parte de la flora microbiana normal de la vagina en muchos de los casos, pero un aumento exacerbado en relación de 1 a 100 o de 1 a 1000 puede producir la presencia de infección. Alteraciones de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa también puede ser un factor importante para la presencia y la proliferación de esta bacteria. Y que esta bacteria, al momento de manifestarse, va a empezar a secretar putrescina y cadaverina, que estos son las moléculas que corresponden al típico aroma que va a presentar la vaginosis bacteriana de olor a pescado. Por lo tanto, una vez instalada la bacteria como proceso infeccioso, puede presentar la siguiente signos sintomatología. Número uno es el flujo genital y el flujo vaginal es de color grisáceo, maloliente, característico de ser pescado. Las pacientes pueden presentar disuria, pueden presentar eritema, ligero eritema vulvar, no es muy llamativo en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y por lo general, cuando se hace un frotis, la mucosa vaginal está normal en este tipo de pacientes. Para su crecimiento favorable y exacerbado, esta bacteria necesita de un pH superior, es decir, que sea más hacia lo básico. Y una vez que adquiere este pH y se puede reproducir desde el punto de vista para patología, van a presentarse las células clave, que aquí podemos ver son unas células vacuoladas con un núcleo bastante amplio que se forman de esta manera, ¿no? Como unos trapezoides, a eso se le llama células claves, característicos y patognomónicos de esta enfermedad. En pacientes post-histerectomizadas es muy importante saber y hacer el diagnóstico profiláctico porque en cúpula vaginal pueden hacer inclusive hasta abscesos, ¿no? Es muy agresivo en pacientes post-histerectomizadas. En pacientes con embarazo pueden condicionar en la presencia de amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, y que es una puerta de entrada muy importante para virus de la inmunodeficiencia humana. Las condiciones que hace la vaginosis bacteriana, el pH, la presencia de células clave, es una puerta de entrada muy facilitoria para virus de la inmunodeficiencia humana. La bibliografía nos sugiere los siguientes medicamentos para esta infección, como por ejemplo el uso de metronidazol, el uso de clindamicina y la vaginosis bacteriana no es necesario administrar a la pareja. Tanto el metronidazol como la clindamicina pueden ser por vía oral o por vía vaginal.
Otra entidad que puede afectar la zona genital es la tricomoniasis. Esta, a diferencia de la anterior, que era una bacteria, este es un parásito flagelado que puede afectar tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? En el hombre puede ubicarse en útera, próstata y hasta en glándulas de Skene. En la mujer igualmente puede afectar la uretra, puede afectar la glándula de Bartolino, puede afectar la vagina y hasta inclusive el recto, esto tanto para mujeres como para hombres, ¿ya? Su hábitat primordial es más, sin embargo, la vagina. Por lo tanto, es una infección de transmisión sexual. Su tiempo de incubación es de 4 a 18 días aproximadamente, ¿ya? Dentro de la patogenia está muy relacionado con un déficit de interleucina 8 y la presencia concomitante, es decir, a la par de que haya Mycoplasma hominis. Esta bacteria le hace una puerta de entrada a a la tricomona vaginalis. En pacientes con la patología va a presentarse uno de los siguientes síntomas clínicos, como por ejemplo el prurito. Aquí es más caracterizado el prurito, que puede ser tanto en vulva como también puede ser en vagina. Muy característico de la tricomoniasis es la presencia de la dispareunia, que es el dolor al momento de tener relaciones sexuales. Otro está en función a la disuria. Recordemos de que puede afectar la uretra, por lo tanto hay síntomas urinarios. Otro es el flujo. El flujo es más amarillento, pseudo grisáceo, dice la bibliografía, de mal aroma, puede venir en ocasiones con fetidez, en las oportunidades también puede venir con espuma, lo que dice la bibliografía. Y si nosotros, que se llama, encontráramos en el espéculo, podríamos ver estas características del flujo, además del eritema. Y en la tricomoniasis es patognomónico esta imagen del cuello en frutilla o cuello del útero en fresa, ¿no? Cuello aframbuesado. Desde el punto de vista laboratorial, podemos tener en cuenta que el test de pH va a salir alto, al igual que la vaginosis bacteriana. A este parásito le gusta un pH alto para el desenvolvimiento del parásito. Podemos utilizar microscopía y aquí es ver al parásito flagelado en fresco, ¿ya? Podemos hacer cultivo, no tanto de relevancia, podemos solicitar Papa Nicolau y podemos también solicitar PCR, ¿ya? Es de vital importancia en la tricomoniasis, que se llama ver en relación a un embarazo, porque es una causa muy frecuente de amenaza de parto prematuro y amenaza de aborto y de prematuridad como tal. Y también es importante buscar la posibilidad de VIH, porque también la tricomoniasis se ha relacionado con esta etiología viral. Dentro del tratamiento de elección que nos sugiere la bibliografía para tricomoniasis está entre el uso de metronidazol y el omidazol. Otra infección bastante frecuente es la presencia de Candida albicans. Este es una patología micótica, es decir, es un hongo, ¿ya? Por lo tanto, su fisiopatología también es un tanto diferente. Esta, al igual que la vaginosis, no es de transmisión sexual. Necesita ciertas condiciones la Candida albicans para crecer y hacer una reproducción asexuada por yemación. ¿Qué significa yemación? Que del centro del mismo hongo sale un, como es una protuberancia que se vuelve una unidad prácticamente al igual que la madre. La madre se llama blastóforo y las hijas se llaman hifas. Cada una hifa más, sin embargo, a la larga y por el crecimiento puede llegar a derivar a un blastóforo y multiplicar su tasa de crecimiento. Para la patogenia es importante que haya un déficit de la aspartilproteinasa para que se pueda formar mayor cantidad de cándida, que la cándida secrete la micotoxina, que es característico para la lesión en el epitelio vaginal y vulvar, y que secreten además adhesinas que les sirve para pegarse justamente al tracto genital inferior. Dentro de los factores de riesgo para pacientes con candidiasis vaginal está el embarazo, demostrado de que uno disminuye
factor inmunitario de la paciente y número 2 es por el factor hormonal de los estrógenos. El uso de anticonceptivos, como por ejemplo los hormonales para candidiasis, la toma de antibióticos de larga data, no el simple hecho de que hayan hecho profilaxis, sino hay pacientes que utilizan de manera irracional los antibióticos tiempos bastante prolongados y tienen mayor chance. Diabetes es muy patognomónico con candidiasis vaginal, el uso de corticoides, pacientes con inmunosupresión, alteraciones de la piel y pacientes especialmente con obesidad y pacientes con antecedente de sexo oral tienen más chance de hacer candidiasis vaginal. Por lo tanto, para el diagnóstico siempre es importante realizar una adecuada anamnesis y por lo general las pacientes que nos van a referir las que tienen candidiasis. Prurito, muy característico, igual de bastante intensidad como por ejemplo la tricomoniasis, pero no va a haber síntomas por lo general urinarios. Lo que sí hay es un eritema, va a estar bastante irritada la zona genital, pueden haber pequeñas soluciones de continuidad que la paciente inclusive al momento del contacto con el agua puede sentir doloroso. La presencia de leucorrea blanquecina y que ésta sea grumosa como si fuera la apreciación de quesillo, dice la bibliografía. Y para el crecimiento de la candidiasis se requiere un pH bajo. Dentro de los métodos de diagnóstico de estudios de gabinete podemos utilizar el hidróxido de potasio, que se llama, al igual que todas las otras patologías, a diferencia de muchas otras en la cándida, sí sirve la presencia de hidróxido de potasio. El pH que esté bajo o que esté ácido, más o menos es más patognomónico para candidiasis y que podamos ver por microscopía los blastóforos y las hifas para el diagnóstico. Hay que tener en cuenta además que hay dos tipos de candidiasis, la que es aguda y la que es recurrente. La que es aguda, es decir, aquella esporádica que de vez en cuando presenta, ¿no? Una sola vez por año aproximadamente, son las que justamente tienen hidróxido de potasio positivo y el germen más frecuentemente en los hallazgos para este tipo de candidiasis es la albicans. Las candidiasis que son recurrentes, que se define la presencia de 3, 4 o más episodios de cándida en un año, por lo general no, que se llama, reaccionan con el hidróxido de potasio y no son albicans las formas infectantes de la patología micótica. Aquí estará Galabrata, Tropicalis, que son las otras cándidas que se pueden encontrar. Y se demostrado también que en las pacientes con candidiasis esporádica, los linfocitos T helper 1 con su repercusión de interleucina 1, 2 y 12 son los afectados. En las candidiasis recurrentes, los linfocitos T2 son los que son alterados y su repercusión va a ser con la interleucina 4, 5 y 10, esta última para el recurrente. Teniendo en cuenta de esta patología, la bibliografía nos sugiere los siguientes tratamientos para esta enfermedad micótica, como por ejemplo clotrimazol, miconazol, nistatina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol y el ácido bórico. Es decir, aquí el uso de imidazoles es muy importante para este ejemplo. En toda paciente que acudiese a nuestra asistencia médica con síndrome de leucorrea inespecífica, lo que deberíamos realizar es lo siguiente: una adecuada anamnesis, siempre visualizar con espéculo para ver la característica que tiene el flujo y la repercusión tanto en la zona vulvar como en la zona vaginal. Es muy sugerente para la toma de Papá Nicolau siempre hacer un examen en fresco porque prácticamente colocando una pequeña gotita de solución fisiológica, obteniendo la muestra y con un cubreobjetos, se puede ver la presencia muchas veces de los agentes etiológicos sin la necesidad de hacer un gasto importante. Se puede realizar tinción Gram, esto especialmente para factores bacterianos, puede solicitarse cultivo y siempre pedir hidróxido de potasio. Para disminuir la tasa de infecciones es preferente también la parte preventiva y es
adecuado, que se llama solicitar a la paciente los siguientes detalles, como por ejemplo, no utilizar jabones íntimos, no utilizar ni siquiera jabón para la zona genital, salvo agua. Es más, sugieren que el uso del shampoo sea por partes, porque a veces el shampoo que cae al lavarse el cabello puede afectar la zona genital. No utilizar sustancias químicas como vinagre, ácido acético. Muchos pacientes tienen la ideología de que con el aseo de estas sustancias químicas van a mejorar. Y probablemente en un momento sí, pero a la larga pueden producir una vaginitis química. No utilizar toallas con perfumes. No utilizar en algún tipo de paciente ropa interior de fibra sintética. No utilizar detergente para lavar la ropa interior, sino simplemente agua. No hacerse autotratamientos y no utilizar duchas vaginales, lo que nos sugiere la bibliografía. Y toda paciente que además acude con una cervicitis mucopurulenta, deberíamos hacer una pesquisa para poder que se llama descartar la presencia de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrea, que también pueden presentar flujo genital de tipo purulento, un color verduzco, maloliente muchas de las veces. Y cuando se encuentren en cultivos este tipo de bacterias, la bibliografía nos sugiere el uso para cualquiera de las dos, o, perdón, para clamidia es más utilizable doxiciclina, eritromicina y acitromicina, mientras que para Neisseria gonorrea, ceftriaxona. En este caso de estas dos bacterias, además será importante realizar el tratamiento de pareja. Antes de pasar a enfermedad pélvica inflamatoria, doctores, respondamos nuestro caso clínico que nuevamente lo detallamos. Paciente de 25 años de edad, antecedentes de gesta 1 para 1, acude a consulta externa por la presencia de jugo genital, de mal aroma, no se presenta dispareunia ni síntomas urinarios. Dicha sintomatología se presenta nuevamente tras episodio similar hace 2 años. Actualmente la paciente usa preservativo ocasional y tiene pareja estable. Signos vitales estables, y a la especuloscopía se aprecia un escaso flujo genital grisáceo sin datos de eritema. No hay alteración en la serie blanca ni en el examen de orina, un pH vaginal de 5 y la ecografía nos dice que hay trompas uterinas levemente dilatadas. La paciente es de profesión mesera. Muchos están colocando la posibilidad del diagnóstico de vaginosis bacteriana y algunos están hablando acerca del probable diagnóstico de tricomoniasis. Alguno se animó a dar la posibilidad de, además de clamidia. Alguien además está sugiriendo el que es una vaginosis bacteriana y que esta vaginosis probablemente, ¿no?, está repercutiendo con una posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Esta paciente tendrá factores de riesgo? Va. Es una paciente de edad joven, entre comillas, ¿ya? Va. Tiene un factor de riesgo como para la posibilidad de infecciones. ¿Algo más? Eso, muy bien. La paciente que se llama no utiliza un método anticonceptivo de manera permanente. El preservativo es ocasional. Si bien no es una pareja estable, pero falta el proceso del método anticonceptivo. El episodio y que sea hace 2 años no lo hace tanto como factor de riesgo, ¿no? Es largo el tiempo
a lo que nos sugiere la bibliografía. Repasando los signos y la sintomatología de esta paciente, hay flujo genital de mal aroma, sin la presencia de dispareunia, sin la presencia de síntomas urinarios. Tal vez esto hace de que podamos descartar ya de una probable etiología. Porque es muy frecuente los síntomas urinarios y el síntoma sexual, por ejemplo, para tricomoniasis. Aquí podrías, solo por la sintomatología en la anamnesis, irla descartando. Sí, voy a irme un tanto más a la vaginosis, ¿ya? Sí, también puedo descartar cándida porque el flujo no es característico y tampoco hay eritema que se llama a la exploración física. El flujo está grisáceo, por lo tanto, sí considero de que es una gran posibilidad diagnóstica el de vaginosis bacteriana, por los síntomas que hay y además porque el pH está ahí entre un limbo entre la acidez y lo que necesita la vaginosis para seguir creciendo, ¿no? No es tan patognomónico este pH. Pero recordemos que la vaginosis bacteriana sí es parte de la flora microbiana normal que tiene la zona genital. A ver, doctores, empecemos con un tramito de nuestras preguntas, luego avanzamos a enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? ¿Qué tratamiento es el más indicado para la vaginosis bacteriana sintomática? Fluconazol, clindamicina, doxiciclina, amoxicilina o nistatina. Más implicados. Se supone que la amoxicilina es... Y sí, se supone exactamente eso sobre la amoxicilina. Pero aquí, ante la ausencia del medicamento de elección, que es el metronidazol, sí, nos queda la clindamicina, ¿ya? El tratamiento de elección incluye metronidazol o clindamicina, ya sea por vía oral o por vía vaginal, en mujeres sintomáticas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microscópicos es típico de una infección vaginal por Candida albicans? Protozoarios móviles, bacterias intracelulares, iflas y plasdóforas, células clave o diplococos gram negativos. Sí, encontrar hifas y blastóforas, ¿no? En las infecciones por Candida albicans, al examen microscópico revela la presencia de hifas y blastóforas característicos por la levadura. ¿Qué característica clínica es común en las candidiasis vulvovaginales? Flujo espumoso verdoso, dolor en hipogastio, flujo grisáceo, cérvix aframbuesado o leucorrea blanca grumosa. Sí, leucorrea blanca grumosa. El flujo vaginal de la candidiasis tiene un aspecto blanco grumoso similar a queso cottage o a quesillo, ¿no? Acompañado de prurito vulvar. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la tricomoniasis vaginal? Nistatina, metronidazol, fluconazol, ceftriaxona o clindamicina.
Metronidazol. El tratamiento de elección para tricomonosis vaginal es el metronidazol en dosis única de 2 gramos por vía oral o 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la infección gonocócica no complicada en mujeres? Metronidazol, fluconazol, penicilina, ceftriaxona, doxiciclina. Tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona para Neisseria gonorrea. La ceftriaxona intramuscular asociada frecuentemente a citromicina es el tratamiento estándar para la gonorrea no complicada. ¿Cuál de los siguientes factores predispone al desarrollo de candidiasis vaginal, embarazo, hipotiroidismo, menopausia, hiperprolactinemia o miomatosis uterina? El embarazo. El embarazo crea un ambiente favorable por el aumento de estrógenos y glucógeno vaginal, predisponiendo a la candidiasis. ¿Cuál de los siguientes agentes no es causa habitual de cervicitis mucopurulenta? Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, Trichomona vaginalis, Candida albicans o Mycoplasma genitalium. La Candida albicans. El flujo es quesillo, no es mucoporulenta. Y más o menos vamos a hacer el enganche con el siguiente tema, doctores, de enfermedad pélvica inflamatoria. El micoplasma igual está considerada como una de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Cándida afecta primordialmente a la mucosa vaginal, no suele producir cervicitis mucopurulenta. ¿Qué microorganismo está relacionado con la presencia de células clave en el frotis vaginal? Trichomona vaginalis, Clamidia trachomatis, Trichomona vaginalis, perdón por segunda, Candida albicans o Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis. Las células clave son características de las vaginosis bacterianas, causada principalmente por Gardnerella vaginalis. ¿Cuál de las siguientes infecciones requiere tratamiento de la pareja sexual? La vaginosis bacteriana, la candidiasis, la tricomoniasis, la vaginitis atrófica o la vaginitis por estreptococo del grupo B.
Tricomoniasis. Tricomona vaginalis es una infección de transmisión sexual. Se recomienda tratar a la pareja para evitar reinfección. Prácticamente toda infección de transmisión sexual habría que dar tratamiento de pareja. No se despeguen, doctores. Ya nomás enganchemos con la continuación de este tema. Vamos a hacerlo como en dos presentaciones para que sea más práctico. La parte siguiente de este tema habla acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria o las siglas PIP, como la pueden encontrar en su bibliografía, ¿ya? Para esto tenemos otro caso clínico. Paciente de 22 años de edad, antecedentes de gesta cero para cero, inicio de la relación sexual a los 15 años, Andría 4, es decir, ha tenido 4 parejas sexuales hasta el momento, acude a sala de emergencias presentando un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por la presencia de dolor abdominal tipo cólico infociliaca derecha de moderada intensidad, además de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. Signos vitales, 110-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, temperatura 38,2, abdomen con presencia de Bloomberg positivo, movilización cervical dolorosa, se aprecia además escaso sangrado genital color oscuro. Leucocitos 10.500, test de embarazo negativo, la ecografía trompas uterinas engrosadas y presencia de líquido libre, y la paciente tiene de profesión gimnasta. Vayan pensando, doctores. De a poquito piensen. Bien, a ver, comencemos este segundo tema. La enfermedad pélvica inflamatoria se caracteriza por ser una infección del tracto genital superior. Hasta hace muchos años se pensaba que simplemente la presencia de salpingitis era el sinónimo de enfermedad pélvica inflamatoria, pero ahora se sabe que es de todo el tracto genital superior, y esto que corresponde todo lo que está arriba del cuello del útero. Entonces está comprometido parte del útero mismo como tal, la trompa, el ovario, el parametrio, la serosa con los ligamentos que pueda tener inclusive la trompa como tal. Y que además en la definición dice la bibliografía de que haya la posibilidad de encontrar un agente. La gran parte de las infecciones por enfermedad pélvica inflamatoria es de transmisión sexual, ¿no? Entonces ya de aquí, dentro de los frecuentes está clamidia, neisseria, micoplasma y ureoplasma. Estos son factores para infección de transmisión sexual, pero puede que no sean de transmisión sexual, como por ejemplo la presencia de E. coli, bacteroides, pectococos, estreptococos. Está también Gardnerella vaginalis, Trichomona vaginalis, como factores que pueden producir esta complicación de los procesos infecciosos vaginales, porque por lo general para su patogenia tenemos que tener en cuenta de que la zona genital es el primordial foco. De aquí es donde van a ir ascendiendo o propagándose
las infecciones. Puede ser de manera que se llama canalicular, es decir, de la vagina, aprovecha todo el tracto y por dentro de la trompa para la irradiación de las bacterias. O puede ser canalicular transtubárica, ¿no? Que perfore la serosa y que vuelva a hacer una lesión peritubular para hacer el proceso infeccioso. Puede ser también por vía linfática, que aproveche la zona de los ganglios linfáticos para su irradiación, o puede hacer secuencial, que se llama que por el cuello del útero hay unas aperturas en función al epitelio y que ésta sobrepase y puede hacer un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, una vez instalada la complicación, la bibliografía nos sugiere la clasificación de Gainesville, que es 4 estadiajes. Primer estadio es endometritis o salpingitis sin la presencia de peritonitis. En el estadio 2 hay la presencia de estos dos, pero aquí sí se añade la presencia de peritonitis. El estadio 3 es la presencia de absceso tubovárico y el estadio 4 es un absceso tubovárico roto. Para que haya, desde la primera patogenia hasta el último, hay que tener en cuenta que todas las bacterias que han adoptado, ya sea por la vía que hayan escogido y hayan afectado la trompa, de manera inicial van a alterar el lumen de la misma. Y teniendo en cuenta que su anatomía es delgada y su anatomía tiene bastantes acodaduras, van a empezar a hacer tabiques que van a empezar a obstruir y a proliferar las bacterias que se llama en este tracto y pueden perforar el epitelio y llegar inclusive hasta la serosa y afuera de la serosa también hacer el mismo efecto fisiopatológico, por lo tanto se ocluye mucho más la trompa y además el contenido puede evertirse hacia órganos vecinos. La bibliografía dice que cuando el tejido purulento, la consecuencia de la bacteria, pueda salir hacia detrás del útero, que pueda influir los ligamentos que están en función a la sujeción del mismo, que pueda haber el compromiso de parametrios, que pueda haber compromiso de asas intestinales, es lo que se denomina absceso tubovárico formado. Muchas de las veces esta secreción purulenta además puede discurrir por las correderas parietocólicas y formar, especialmente en el ángulo derecho que corresponde a la presencia del hígado, el síndrome de Hooke-Fuchs-Curtis, que es una perihepatitis y una alteración de la cápsula de Gliso. Hay que tener en cuenta que los agentes más frecuentes son los de infección de transmisión sexual y son los más representativos. Por lo tanto, hablemos un poquitito acerca de ellos, como por ejemplo las infecciones por micoplasma y a la par por Ureaplasma urealyticum, es Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, son bacterias intracelulares que pueden colonizar, en el caso de micoplasma, la zona vaginal y por ende hacen el ascenso hacia tracto genital superior. En el hombre pueden producir inclusive uretritis que sean de no causa gonocócica, no tan frecuente, y se ha demostrado que en pacientes con esta bacteria tiene un grado de importancia en función a alteraciones de la infertilidad. El segundo es la Neisseria gonorrea. Y la Neisseria gonorrea va a producir uretritis y es otro de los agentes etiológicos para producir el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que veíamos que es la perihepatitis. En el varón es muy frecuente la presencia de uretritis porque la uretra es la entrada para el varón. Entonces, esta puede ir hacia otros órganos, como ya habíamos visto en el tema pasado, lugares donde pueda sentarse la gonorrea. De modo que para el diagnóstico la virografía nos sugiere el uso de cultivo, es lo más utilizable para hacer el diagnóstico de Neisseria. Y la bacteria más importante, porque esta es la que produce más complicaciones y además es la que puede producir
mayor afectación para el absceso tubovárico es la clamidia. La clamidia primordialmente es la que más va a presentar datos de salpingitis y que se llama, al igual que la gonorrea y el micoplasma, es una bacteria intracelular. La bibliografía nos dice de que por el efecto respondedor que tiene a los antibióticos es que se le consideró como si fuera una bacteria, porque si no, esta podría haber sido simplemente un parásito intracelular, pero da la casualidad de que dentro de la célula utiliza la misma arquitectura que tiene la misma célula para hacer uso de la misma y crear múltiples bacterias, hace estallar la célula que está tratando de fagocitar a esa bacteria y la irradiación está cada vez más mayor por esa bacteria. Puede también producir datos de uretritis, puede producir datos de cervicitis, entonces eso quiere decir de que sus lugares predominantes van a ser la trompa, la uretra y el cuello del útero, es donde más pueden producir procesos infecciosos. Pero también es el otro agente etiológico frecuente para la perihepatitis. Sorprende que dada la fisiopatología por la cual hace esta bacteria infección, que muchos pacientes pueden quedar asintomáticas durante mucho tiempo. Pero el detalle está en que al paso del tiempo más se oblitera la trompa y es un factor de riesgo muy importante para embarazos ectópicos a futuro. La paciente con un antecedente de PIP tiene chances de 1.2 más veces de hacer embarazo ectópico. La que tiene 2 tiene 2 veces chance de hacer embarazo ectópico. Y la paciente que tiene 3 a 4 episodios de PIP tiene chances hasta de 6 veces más de hacer embarazo ectópico. La bibliografía nos dice que podemos hacer cultivo al igual que en Neisseria, pero el cultivo suele tardar para clamidia. Por lo tanto, el PCR tiene muy buena sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Teniendo en cuenta esta importancia por estos agentes, para el diagnóstico, la bibliografía nos dice que se llama presencia clínica y estudios de gabinete, además de factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, empecemos por ello. Primero está la edad. Es más frecuente en pacientes jóvenes de la etapa reproductiva de la mujer. Entre adolescentes a 21 o 24 años tienen más chances de hacer enfermedad pélvica inflamatoria. Otro está en función a la conducta sexual y esto se refiere en el comienzo temprano de las relaciones sexuales y el número de parejas sexuales que se tenga o los datos de promiscuidad. De ahí radica que en el estado civil las solteras tienen más chances de hacer enfermedad pélvica inflamatoria que las pacientes que están casadas. Y las pacientes con ausencia de un método anticonceptivo, primordialmente el de barrera, o que sí tengan uno que esté elaborado de plástico, como algunos dispositivos intrauterinos, el dispositivo tiene más chance de hacer un foco para posibilidad de infección de esta índole. Dentro de la sintomatología, el síntoma más predominante, aunque inespecífico, es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal es de bajo vientre a predominio, donde destaca el que pueda ser de hipogastrio o de fosa ilíaca derecha y de izquierda. De ahí radica de que las complicaciones son muy frecuentes para el diagnóstico diferencial de apendicitis en el lado derecho y diverticulitis en el lado izquierdo. En todo tipo de pacientes que se sospeche enfermedad pélvica inflamatoria y que además haya dolor en hipocondrio derecho o dificultad respiratoria, porque además de producir cólico biliar, el síndrome de Fuchs-Curtis puede presentar neumonía basal. Siempre es importante este lugar investigarlo para el dolor abdominal. Las pacientes con un cuadro severo o un cuadro bastante agudo pueden venir, que se llama, con afectación de parte de los signos vitales, como tener una facies dolorosa, que haya palidez mucocutánea, que esto sería reflejo de una infección bastante avanzada, que las pacientes tengan polipnea y taquicardia y la presencia de fiebre. Este último es un síntoma muy importante en la bibliografía para la enfermedad pélvica inflamatoria. Al examen estas bacterias pueden producirlas
Como en el tacto vaginal podemos sentir una sensibilidad anexial, ¿no? Las pacientes son muy sensibles a la movilización cervical especialmente o a la palpación de los paramétrios o el fondo del saco posterior. La presencia de irritación peritoneal a la movilización cervical también es un detalle muy importante al momento de la exploración física. Dentro de los estudios de gabinete podemos solicitar un hemograma donde va a destacar la presencia de leucocitosis, test positivos, ya sea cultivo o PCR, primordialmente para clamidia. Podemos solicitar proteína C reactiva y velocidad de hidrosedimentación, es importante, o podemos solicitar interleucina 6 en el cultivo del flujo purulento. Esto también podemos utilizar para el diagnóstico, aunque la laparoscopía es un método muy, pero muy eficiente para el diagnóstico. Y es más, se puede hacer datación laparoscópica por las complicaciones de la enfermedad pélvica inflamatoria. Una clasificación leve es cuando las trompas se las ven permeables a la laparoscopía. Una clasificación moderada cuando las trompas están obstruidas al menos uno de los ostium. ¿Qué significa ostium? El punto de salida de la región intersticial de la trompa con el útero. O podemos ver severos donde hay la presencia de un absceso o un piosalpinx. Es bien importante la vía laparoscópica para un diagnóstico bien oportuno, aunque también la ecografía nos sirve especialmente cuando hay masas importantes, como en un absceso tubovárico de al menos 8 centímetros. Tratamiento. En este grupo de pacientes, lo ideal es hospitalizarla porque muchas de ellas pueden beneficiarse de un tratamiento domiciliario de las pacientes con infección. Pero ¿en qué casos sí o sí hay que internar? En casos de fiebre. El que haya fiebre es un dato bastante agudo y para por lo menos hacer manejo. Las pacientes con embarazo sí o sí hay que internarlas. Las pacientes adolescentes. Las pacientes que tengan datos de que sea un tratamiento quirúrgico como signos peritoneales, pacientes con complicación o con el uso de dispositivo intrauterino. A ese tipo de pacientes sí o sí deberíamos internarlas. También deberíamos, que se llama una vez internarlas, realizar las siguientes medidas generales porque este tipo de pacientes tienen alta chance de que su tratamiento sea quirúrgico, ya sea de emergencia o hasta inclusive programado. Dejarlas en régimen dietario de 0, por si tienen que entrar a quirófano. La posición semisentada alivia el dolor y además mantiene si es que hubiera datos de un absceso tubovárico drenado para que no se eleve esa infección, especialmente a la corredera parietocólica derecha. Tenemos que controlar la temperatura, podemos utilizar sabanillas frías en el abdomen o utilizar antipiréticos como por ejemplo paracetamol nos sugiere la bibliografía. Que se llama, y para el dolor igual no utilizar algunos antiinflamatorios más que solamente analgésicos para que no enmascaren el problema. De aquí el antibiótico es una de las partes más importantes del manejo, tanto en tratamiento domiciliario como en tratamiento que se llama de internación, como tratamiento prequirúrgico y postquirúrgico. La bibliografía nos sugiere uno de los siguientes esquemas. El esquema A está compuesto por el uso de doxiciclina más una cefalosporina, como por ejemplo cefoxitina, ceftriaxona y ceftriaxona, ¿ya? Estos que se llaman, la característica es que no van a cubrir bacteroides. En el esquema B hay clindamicina, gentamicina y además doxiciclina. La desventaja de este esquema es que no cubre gonorrea. Y en el esquema C, doxiciclina más metronidazol, en este no se cubrirían enterobacterias. Por eso es que a la par, además, la bibliografía nos sugiere el combinar varios esquemas por la CDC, ¿no? Para tratar de abarcar un antibiótico que pueda ser más eficiente para todas las bacterias que puedan estar inmiscuidas en una enfermedad pélvica inflamatoria, como por ejemplo el uso de amoxicilina, ampicilina, penicilina, probenecid, ciprofloxacina e inclusive cloranfenicol, ¿no? Todo esto puede utilizarse a la par tal vez de los esquemas. En pacientes que no se benefician del tratamiento, ya pueden ser candidatas para una cirugía.
¿En qué casos hacer una cirugía inmediata? Cuando hay un absceso de al menos de tamaño 8 centímetros. Falla del tratamiento antibiótico, por lo menos en 72 horas de instalación. Rotura del absceso con drenaje del tejido purulento a cavidad abdominal y pacientes que tengan datos de shock séptico. Estas pacientes tienen que ingresar a cirugía de manera inmediata. Las pacientes que pueden entrar a una cirugía programada más adelante son las que tienen una reducción de la masa ante el tratamiento antibiótico o que hay la presencia de la persistencia del dolor, pero ya se ve que no hay tumor en la ecografía. Dentro del tratamiento quirúrgico, las perspectivas quirúrgicas que nos sugiere la bibliografía para el absceso tubovárico, dos alternativas. Histerectomía cuando el absceso está tomando prácticamente el fondo del saco posterior y ha hecho un compromiso miometrial importante y no se puede salvar ese útero, histerectomía. O en aquellos pacientes que no deseen datos de embarazo a posterior. La otra alternativa terapéutica es la anexectomía. Si bien la anexectomía disminuye la capacidad fértil de la paciente, pero no es radical como la histerectomía, da la chance de que para la trompa contralateral pueda seguir funcionando desde el punto de vista reproductivo. Tenemos alternativas terapéuticas de drenaje sin laparotomía, es decir, sin la necesidad de abrir el abdomen. De este tipo de pacientes se van a beneficiar siempre y cuando cumplan criterios como para las cirugías programadas, no de forma aguda. Dentro de las perspectivas quirúrgicas tenemos la colpoceliotomía, que esto es algo similar la coldocentesis, ¿no? Consiste en un drenaje por el fondo del saco posterior para el drenaje del absceso tubovárico. La laparoscopía, que se llama, funciona bastante bien para diagnóstico y si se puede tratar, ayudaría bastante. La vía percutánea bajo guía tomográfica o vía ecográfica y la vía transrectal también sirve cuando es guiada por un método de imagenología. En casos de absceso ovárico puro, sin el compromiso de la trompa, es de rara presentación, simplemente se tendría que realizar drenaje de validación. En todas estas perspectivas quirúrgicas, la bibliografía nos sugiere que el manejo siempre tiene que ir en función de un adecuado drenaje con la mayor limpieza de tejido afectado por la pus. De todos los tejidos que se puedan ectomizar, es decir, sacar por el proceso infeccioso, el ovario es uno de los que podemos mantener. No se ha demostrado que dejar los ovarios con la posibilidad de infección aumente la recidiva y más al contrario mejora la perspectiva reproductiva. Siempre realizar cultivos en función a las tomas de muestra que podamos utilizar y mejor si es en fresco. Pacientes con sangrado, siempre prestarles un poco de atención porque son pacientes que puedan tener complicaciones relacionadas a embarazo, ¿ya? El uso de corticoides, si bien es controversial, pero se ha demostrado que puede coadyuvar en ciertos casos con los factores inflamatorios de la trompa y siempre realizar un lavado de cavidad en todo este tipo de pacientes. Una variante, la enfermedad pélvica inflamatoria, es la presencia de actinomicosis, que el más frecuente de ellos es actinomisis israelí. Este, por lo general, es una bacteria que está en tracto respiratorio superior, está en nasofaringe o está en tracto digestivo grueso, como por ejemplo el intestino grueso per se, el apéndice secal. Por lo tanto, en ciertos detalles también puede producir una infección para enfermedad pélvica inflamatoria, como el antecedente mal, ¿no? Que haya la afectación por órganos pelvianos, por órganos rectales, una diseminación linfática, una diseminación hematógena o ascendente por un dispositivo intrauterino, especialmente cuando es de plástico. A diferencia del hormonal, el hormonal aparentemente no tiene perspectiva para infecciones. En todas las pacientes que haya la sospecha de esta bacteria, porque es raro realizar el diagnóstico, pero siempre tendrá que ser en función a cultivo.
el Papa Nicolau, y muchas de las veces el actinomyces produce unas lesiones como si fueran placas de azufre. Entonces, tanto en el Papa Nicolau como en el estudio de la muestra se pueden ver estos tejidos sugerentes a placas de azufre. Se puede también utilizar estudios de gabinete como gallium radioactivo y la punción guiada por tomografía, no muy frecuentemente utilizados. Siempre tendrá que hacerse un tratamiento antibiótico, casos que sea post o previo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí podemos ver en la tomografía cómo se ve el caso de un absceso tubovárico por actinomyces israelí. Y los antibióticos que pueden ser sugerentes para la actinomyces están entre penicilina, ampicilina, tetraciclina, clonazepam, cefoxitina, clindamicina y gentamicina. Es lo que podemos utilizar. Volvamos a nuestro caso clínico. A ver, tengo una paciente de 22 años de edad, antecedentes de gesta cero para cero. Inicio de la actividad sexual 15 años. Hasta el momento 4 parejas sexuales. Acude a sala de emergencias con cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por la presencia de dolor abdominal de tipo cólico en fosa ilíaca derecha de moderada intensidad, además de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. El examen físico, presión normal, ligera taquicardia, ligera fiebre, abdomen con presencia de Bloomberg positivo, movilización cervical dolorosa y además escaso sangrado genital oscuro. Leucocitosis de 10.500, test de embarazo negativo, trompas uterinas engrosadas y presencia de líquido libre y la paciente tiene de actividad el ser gimnasta. Muchos sugieren que es EPI o PIP, que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Algunos dicen grado 4, algunos grado 2. Bueno, como siempre, doctores, para reforzar justamente nuestra bibliografía, ¿qué factores de riesgo tiene esta paciente? Ya, muy bien. Inicio de la actividad sexual a temprana edad, número de parejas sexuales, muy bien. La edad simplemente está tempranito, muy bien. Bueno, no nos dice que la paciente esté utilizando un método anticonceptivo, pero hay suficientes factores de riesgo para apoyar en la sintomatología de esta paciente. Es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Sí hay datos de peritonismo, puede ser grado 2, puede ser grado 3, puede ser grado 4. El hecho de que haya afectación de los signos vitales probablemente sí esté más encaminado a una posibilidad de grados más elevados como la formación de un absceso o que haya un absceso roto, ¿ya? Mi pregunta aquí, ¿el sangrado que tiene la paciente interfiere? Bueno, ya, alguien me dice, tal vez el sangrado es justamente por el proceso de que se haya roto el absceso. Va. Muy, ya. Dicen, clamidia puede producir, que en realidad es más al contacto del cuello del útero, ¿no? Dice, el ectropion de una clamidia es bastante sangrante, ¿ya? Pero lo primordial era como para tener en cuenta el tratamiento. Este paciente sirve para tratamiento medicamentoso, quirúrgico o simplemente internación hospitalaria.
¿Qué consideran ustedes? Sí, coincido en que va a ser quirúrgico, ¿ya? La tengo que internar, hay datos para internarla como compromiso del estado general, con posibilidad de choque séptico, hay fiebre y sangrado. Estos tres factores dicen que debo de internar a esta paciente. Y por los datos de irritación peritoneal, igual, yo sugiero de que hay que hacerle una probabilidad de laparoscopía exploratoria, probablemente, aunque en una parte del libro dice, todas las pacientes con fiebre o datos de infección, no laparoscopía abierta. Pero más adelante dice, las pacientes con laparoscopía se benefician del tratamiento quirúrgico, ¿no? Es un poquito medio contradictorio en esas dos partecitas, pero coincido de que va a ser quirúrgico. Bien, doctores, vamos con nuestras preguntitas ahora de este tema. ¿Qué hallazgos en la exploración ginecológica apoya el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria o PIP? Es lo mismo, útero pequeño, hipersensibilidad a movilizar el cuello del útero, disuria, vulva edematosa o constipación. Sí, aquí está sencillito, que es la hipersensibilidad al movilizar el cuello del útero. El dolor a la movilización cervical es uno de los hallazgos clave en la exploración ginecológica de una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria o PIP. El síndrome de Fuchs-Curtis es una complicación de la epiasia, meninges, la infertilidad, la pericarditis, el síndrome de Crohn o la perihepatitis. Perihepatitis. Es el caso del síndrome de Fuchs-Curtis en el cual hay paso de las bacterias por las correderas paritocólicas a afectar la cláusula de Gleason del hígado. La presencia de absceso tubovárico roto corresponde a la clasificación estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 o estadio 5. Estadio 4. Si dice roto, 4. El estadio 4 de la enfermedad pélvica inflamatoria corresponde al absceso tubovárico roto. Las infecciones por gonorrea tienen un mejor momento de infección durante la fase folicular, la fase lútea, la fase menstrual, la fase proliferativa o por el predominio de folículo estimulante. La fase menstrual. En la fase menstrual se encuentra la barrera mucosa del endometrio y el flujo menstrual tiene un pH elevado, constituye un medio de cultivo para el gonococo. ¿No? Dicen, ¿no? La infección que sea perimenstrual es bien característico para gonorrea. Hombre, es por la faringe, la vía respiratoria, el recto, por vía hemática o la uretra.
Sí, la uretra. En el hombre, la puerta de entrada de la clamidia es la uretra. El 40 a 60% de las uretitis no gonocócicas es causada por clamidia en el hombre. El agente etiológico más frecuentemente ligado a la presencia de embarazo ectópico es Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealyticum, Actinomyces israelí, Clamidia trachomatis o Gardnerella vaginalis. Clamidia trachomatis. La frecuencia de embarazo ectópico con clamidia es de 1,8 en el primer episodio, 2,1 para el segundo y de 4 a 6,4 con 3 episodios o más de infección por clamidia. Posterior al tratamiento quirúrgico de un absceso tubovárico, se debe evitar el siguiente método anticonceptivo: preservativo, implante subdérmico, anticonceptivos orales, inyectable hormonal o dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino. Después de un absceso tubovárico se debería proscribir el uso de DIU al menos un año o de manera definitiva. Durante una enfermedad pélvica inflamatoria, una de las siguientes no es una indicación para la laparoscopía: fiebre, ausencia de irritación peritoneal, dolor anexial, primer episodio de EPI o la abstinencia de un año de la paciente. No se olviden, doctores, por si acaso, que ahí dice no es una indicación de la laparoscopía. Fiebre. Los casos donde la laparoscopía puede ser utilizada sin percance son la ausencia de fiebre, si no hay signos peritoneales, síntomas atípicos como sangre, recurrencia de un cuadro de epiclínica de una sola vez, dice, desde el punto de vista solamente clínico, y ausencia de relaciones sexuales por al menos 6 meses. En este tipo de casos se puede utilizar la laparoscopía. Para este de abstinencia de un año está más de 6 meses, entonces está mucho mejor todavía como para hacer el áparo. El esquema B, clindamicina, gentamicina y doxiciclina para el tratamiento médico de una enfermedad pélvica inflamatoria carece de actividad para Bacteroides fragilis, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, Enterococcus o Streptococcus. Neisseria gonorrea. El esquema B es frecuentemente utilizado en pacientes hospitalizadas, más el gonococo no está cubierto. Las relaciones sexuales por vía oral son puerta de entrada para realizar EPI por el siguiente agente: bacteroides frágiles, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, E. coli o Actinomyces israelí.
Sí, Actinomyces israelí. Es una bacteria saprófita frecuente en la orofaringe, placa dental, intestino grueso. Su aparición de EPI se ha relacionado por el sexo oral. Muchas gracias, doctores. Ahora sí, yo estoy predispuesto a todas sus dudas.